Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Tengo que suspirar. Y suspiro por el tema sobre el cual vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Vamos a hablar de la violencia en Estados Unidos. Por lo menos yo me he quedado perpleja en los últimos meses en cómo ha avanzado la violencia en Estados Unidos y cómo no parece tener fin, sino que avanza. Y en un tiempo tan delicado como es el tiempo cercano a la elección general. En Estados Unidos, el advenimiento de Trump ha significado cosas muy, muy fuertes, muy, diría yo, terribles para esa nación. Muchos cambios que yo creo que nadie pensó que ocurrirían en una nación como esa. Pero para hablar de todo eso, me acompaña hoy el doctor Carlos Severino. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día, Delvis. Buen día a toda la radioaudiencia de este programa. Gracias por invitarme. Y a mi queridísimo colega Manolo Cos. ¿Cómo estamos, Manolo? Buen día. Muy buenos días, muy bien, muy bien. Pues qué bueno. Encantado de estar contigo. A mí me encanta que ustedes estén aquí. Menos mal que vienen a menudo, porque la verdad que yo la paso divino con ustedes. Bueno, empecemos a hablar sobre lo que está ocurriendo aquí. Yo he visto, y de hecho les estaba comentando un poco antes de que comenzara el programa, cómo el asunto de la lucha de Black Lives Matter, o sea, los negros, la vida de los negros importa, que es un movimiento que asumió asumió muchísima fuerza y mucha protesta, la mayor parte pacífica, que de hecho la mayor parte de las protestas en Estados Unidos se mantienen aún bastante pacíficas, pero los brotes de violencia han ido aumentando. ¿Cómo ese asunto de Floyd, que genera el movimiento de Black Lives Matter, en este momento entra en una coyuntura, en un espacio, a compartir un espacio con el periodo eleccionario? Y cómo todas esas cosas en este momento crean tanta confusión, tanta tensión, que yo diría que ahora mismo no se sabe ni la hora que es en Estados Unidos, ni lo que va a pasar, y si realmente Trump va a revalidar como presidente de los Estados Unidos o si Biden va a lograr ganar las elecciones. Y más aún, qué es lo que va a pasar en esa sociedad y cómo van a comportarse y si realmente habría una transformación como se estaba trabajando para que ocurriera. Carlos. Sí, bueno, pues es una invitación, nos hace una invitación a discutir un tema muy importante, crucial, yo diría, en este momento. El tema de la violencia en la política de los Estados Unidos no es algo que comenzó ahora con Donald Trump. Uh-huh. Es una cosa incluso muy antigua y está latente ahí. Basta hacer recordar simplemente que Estados Unidos, muy temprano en su historia como Estado, como nación, o nación-Estado, pues se vio involucrado en una fuerte proceso de guerra civil, la famosa guerra civil, por desacuerdos muy grandes entre dos regiones, dos partes de ese país. Esas tensiones que pues, en ese momento de la guerra, que se superó finalmente la guerra a un costo muy, muy grande, económico y en vidas humanas, y sobre todo muy traumático. Nunca se han realmente zanjado esas profundas diferencias y esas cosmovisiones. Hay dos cosmovisiones distintas sobre cómo ver el país y cómo ver los distintos grupos étnicos que interactúan en el país y cómo los Estados Unidos en lo sucesivo se ha seguido formando como país multiétnico con distintas capas de inmigrantes, ¿no? El tema del racismo en Estados Unidos nunca se ha superado. Desde la guerra ha seguido allí y han habido distintos momentos que han habido afloramientos importantes de violencia significativa que no se conocen en la historia, no se enseñan, pero que fueron significativos. Ha habido ciudades importantes en los Estados Unidos que han sido muy prósperas, habitadas mayormente por personas afrodescendientes que han sido básicamente desahuciadas por parte del supremacismo blanco.
¿verdad? La última de esas dos ocasiones fue simplemente en Tulsa, ¿no? En Oklahoma. Es una ciudad básicamente de negros que fue desalojada. Pero no solamente eso, sino también que en tiempos más recientes nos recordamos dentro del país de segmentos terroristas muy fuertes, como fue el famoso Una Bomber, ¿no? Y otros acontecimientos que han habido de esta naturaleza. Al día de hoy, el Servicio Secreto y el FBI de los Estados Unidos tienen cifrado en más de 930 grupos potencialmente violentos de odio en Estados Unidos, de diversos tipos de odio, ¿no? Ahí están los grupos de Ku Klux Klan, ahí están otras formas de supremacismo blanco, el partido nazi de Estados Unidos que existe, ¿verdad? Están los grupos confederados, están dentro de los grupos, de la población negra hay grupos también de odio, también los hay grupos de odio antimusulmanes, hay grupos de odio o sea, hay un conglomerado, hay un arcoíris muy amplio de potencial de violencia en esa sociedad, y lo que estamos viendo ahora es simplemente una manifestación en un momento crítico en el cual algunas personas pues tienden a pensar, y no sin razón, de que Estados Unidos vive posiblemente uno de los momentos más incómodos en su historia contemporánea en este momento. Hace poco tiempo, antes de comenzar el programa, vi una encuesta que se hizo en los Estados Unidos de parte de la Universidad de Berkeley, y ese estudio en la muestra nos dice que el 90% de las personas entrevistadas dice que el asunto racial en los Estados Unidos se va a complicar en lo sucesivo, no se va a resolver. Tampoco hay que pensar, y lo hemos discutido aquí en este programa en otros momentos, que simplemente por la salida de Donald Trump esto va a desaparecer, ¿verdad? No es así necesariamente. Donald Trump es un elemento más que complica, sí, pero no es la razón de ser de esta violencia. Así que lo que estamos viendo es un problema que no se ha resuelto, que Estados Unidos no le ha dedicado un esfuerzo genuino a buscar la forma de cómo conciliar estas diferencias raciales, estas diferencias étnicas en el país, y hoy en día lo que estamos viendo es simplemente que ese problema le está pasando factura a la sociedad estadounidense. Sí, y básicamente lo que ha hecho Trump es destapar una realidad que estaba debajo de la sábana. Y él lo ha puesto en la superficie y le ha dado una visibilidad y un respaldo extraordinario. Manolo. Wow. No te estoy escuchando, Manolo. Disculpa, es que ahora hay un problema con los coquíes que sugiero que ustedes también pongan en mute para acompañarnos, porque de verdad es cierto que los coquíes. Dale. Mira, a ver. Se escucha mucho mejor. Pregúntale a Carlos. Hola, sí. Carlos. Sí, mira, yo coincido con Carlos en el sentido de que desde la fundación misma de los Estados Unidos como república, es más, como las colonias originales, fue arrebatando espacios, fue a base de masacres, fue empujando poblaciones originarias, fue conquistando territorios. Y entonces toda es una historia acumulada, ¿no? La historia se va acumulando. La historia de la esclavitud es también violencia, y es violencia que se va acumulando, y es una historia bien interesante, pues, por la famosa segunda enmienda, ¿no? De que todos tenemos derecho a tener armas. Eso es, o sea, estar armado en Estados Unidos es un derecho constitucional que es casi tan importante como la libertad de expresión, está al mismo nivel que la libertad de expresión. Entonces, son contradicciones muy fuertes de una nación que nació precisamente de la violencia, que se origina de manera violenta y se sostiene violentamente. La institución de la esclavitud es algo que todavía en Estados Unidos no se supera. O sea, las leyes de Jim Crow después. Yo leí hace poco,
y creo que lo compartí con ustedes, un ensayo de dos investigadoras en el Smithsonian, en el magazine de Smithsonian, de que daban cuenta de que hay también la idea de que el norte liberal estaba ausente de racismo y de ese tipo de comportamientos no sociales, pues, y entonces dan una retraída de casos de donde aún sin las leyes Jim Crow en el norte y el Midwest de Estados Unidos, que es precisamente donde se empezó toda esta última ronda de ataques de policíacos contra las poblaciones afrodescendientes. Y entonces uno decía, coño, qué raro que estamos en estos estados liberales, blue collar, de eso, donde las uniones son fuertes y el Partido Demócrata es fuerte, históricamente ha sido un espacio liberal, y entonces cuando escarbas un poquito, hay una historia de violencia racial bien fuerte, entonces, y eso son precisamente las ciudades que uno está viendo, que es de donde se agarra, no, decir que son las ciudades con alcaldes demócratas las que están armando todos estos revoluciones, ¿no? Porque precisamente son espacios, territorios donde normalmente gobiernan los liberales, los demócratas, pero aún así, esa historia de violencia, tú escarbas un poquito pop, y sale de repente. En Portland es ahora mismo el epicentro de las batallas campales que se están librando entre los grupos paramilitares de la derecha trompista, y que han llegado allí en tropas desfilando por la calle, y los antifascistas. De hecho, hace unos días mataron a un antifascista que a su vez era acusado de haber asesinado a un miliciano trompista. O sea, esto se está enredando bastante. Y una vez empiezan a desencadenarse estas violencias pequeñas, ¿no? De yo te asesino, tú me asesinas uno, después vienen 3, después vienen 4, y la historia está llena de que son movimientos que después es muy difícil desenredar, ¿no? Y lo hemos visto en el Líbano, por ejemplo, ¿no? Lo que comenzó como unas fricciones tribales han terminado en una guerra que no para hace 40 años casi. Entonces, es un momento yo creo que es un momento muy difícil, un momento bien definitorio, un hilo muy finito, que una vez se parte ese hilo es difícil recuperar. Y coincido tanto con Carlos como contigo de que no es exactamente Trump, pero Trump es el fósforo que se ha tirado en un charco de gasolina. Y todo este lío coincide con las elecciones, con el proceso eleccionario. Y entonces es un problema mayor porque la gente no se entiende, pienso yo. En un periodo eleccionario se hacen tantas cosas diversas y se usa tanto la propaganda. Y cuando tú mezclas tantos issues, tantas cosas de las que estás hablando, tienes un país que no sabe, está a la deriva, prácticamente a la deriva. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato para más de los coquíes de Delvis Grisel y compañía. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía con todos los coquíes, que llovió muchísimo. Así que ustedes disculpen, pero bueno, yo voy a pasarle el batón a Carlos para yo apagar mi micrófono para que se oigan menos los coquíes. Adelante, Carlos. Bueno, sí, yo pues concurro, siguiendo la línea que estábamos antes de que fuéramos a la pausa, pues estamos en un momento electoral y de algún modo pues esa canción ilustre de Calle 13 que hizo popular hace un tiempo, pues se vale todo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como que se vale todo. Este no es un momento histórico tampoco cualquiera. Yo creo que hay un momento en el cual debemos preocuparnos y debemos estar muy alertas. Nosotros damos por un hecho
de que las sociedades capitalistas son sociedades eminentemente democráticas, y eso no es necesariamente así. No ha sido así siempre, no fue así siempre. Basta recordar que aún las sociedades emergentes capitalistas que tenían sufragio, ¿verdad?, tenían democracia representativa, el voto no era para todo el mundo. Básicamente eso es un logro del siglo XX, en el cual se consigue lo que se llama el sufragio universal, ¿no? Antes de eso sabíamos que los negros no podían votar, las mujeres no podían votar, sectores distintos no podían votar, votaban únicamente lo que los analfabetas no podían votar. Había un claro sesgo de sacar de la ecuación un montón de gente, y en el liberalismo clásico se entiende la democracia por eso. No vamos a llamarnos engaños. Todos esos teóricos grandes, ¿verdad?, del liberalismo del siglo XVIII y el siglo XIX eran fundamentalmente por la democracia única y exclusivamente de los propietarios. Así se llama, la democracia de los propietarios. Esto del sufragio universal no llegó por bendición divina ni nada, fue luchado. Fue primero, en gran medida, a principios del siglo XX, por la aparición de la Unión Soviética, que garantizó el sufragio universal para todo el mundo, para las mujeres, y después, obviamente, los países, muchas luchas. Las mujeres tuvieron que luchar y sectores tuvieron que luchar para que se le garantizara el derecho al voto. Y hoy en día, yo creo que, sobre todo en un momento de que se sigue defendiendo por ciertos sectores oligárquicos y sectores económicos, vamos a decir, los poderes fácticos globales, siguen aliados a la ideología neoliberal. Pero ¿qué pasa? El neoliberalismo por esencia, no puede ganar votos. No puede ganar votos. ¿Por qué? Porque ningún político neoliberal puede llegar al poder diciendo, ¿sabes qué? Te voy a recortar los sueldos, te voy a recortar la inversión en salud pública, te voy a recortar los beneficios escolares. Eso es absurdo. Y ese es el programa neoliberal, ¿no? Ese es el programa neoliberal. El neoliberalismo tiene que llegar de unas formas camufladas al poder, ¿verdad? Unas formas camufladas, distintas, usualmente mentirosas, de proyectar candidatos que no son, ¿no? Y proyectos que no son. Y entonces es un gran dilema en el cual estamos en este momento, que yo creo que debemos, como dije, de estar muy pendientes al asunto de la democracia. Y Estados Unidos tiene un gran reto en estos momentos. Esto es quizás tan sencillo como pensar en to be o no to be. Así yo veo las cosas. Hay un riesgo serio. Yo estaba leyendo, de hecho, a propósito, estaba leyendo yo ahorita un artículo, porque también hay que leerlo de vez en cuando, por no poder, de Foreign Affairs, ¿no? Y hay un artículo fascinante que se llama Corrupción Estratégica, ¿no? Entonces, ese artículo está 20 años de la discusión de la corrupción en Puerto Rico, ¿no? Y ya hace ver que todos estos elementos antidemocráticos tienen que ver mucho también con todo ese tipo deliberado de acciones corruptas, que a veces uno piensa, pero ¿cómo es posible que pueden ser tan ineptos? No es que sean tan ineptos nada, eso hay que tomarlo con pinza, porque parece más un programa político que un conglomerado aleatorio de ineptos que se suceden en el poder. Así que hay cosas aquí que se están descubriendo, que estamos viendo, cosas perversas, son cosas perversas, pero en el afán de sostenerse en el poder no hay fin. Se puede hacer cualquier cosa, lamentablemente, y son las personas las que han ganado espacios, las que están llamados hoy a proteger esa institución tan valiosa que llamamos democracia en todos estos países, y Estados Unidos tiene una prueba de fuego en estas elecciones. Bueno, y yo diría que es increíble cómo el ser humano está siempre dispuesto y predispuesto a creer una cantidad de mentiras y de engaños. Y estas cosas se dan por eso. Se dan mucho por eso. Número uno, por la falta de educación, que cada vez es peor, sobre todo en Estados Unidos. Y las personas no tienen mucha independencia de criterio, mucho pensamiento crítico. Y entonces eso es como caldo de cultivo para todas estas cosas y todas estas mentiras que la gente sencillamente las cree, y sus vidas no mejoran y se mueren de hambre y sus hijos no pueden ir a la escuela y los policías matan a los negros, pero sin embargo no hay, y yo creo que es porque hay una repartición de ideas y no hay una unidad de propósito claro.
debería haber muchos cuerpos en una sola mente, pero no es así. Y mientras cada quien está remando para un lado, pues las cosas se complican más. Manolo. Sí, y los asuntos se complican mucho. Yo quisiera seguir por lo que planteaba Carlos, ¿no? En el sentido de que cómo se va deteriorando la raíz misma de lo que nos trajo hasta acá. O sea, y nos permite también unas ciertas libertades y unos espacios de pensamiento crítico, y como poco a poco uno ve como que hay un retroceso o sea, porque también un poco la vida, ¿no? Hay de avances y retrocesos. Yo creo que estamos en etapa de retroceso en el sentido de los espacios de pensamiento crítico y de investigación científica, porque por ejemplo, la investigación científica con el neoliberalismo se ha dedicado a investigar espacios donde se puede explotar desde la medicina hasta la agricultura, ¿no? No con propósitos de altruistas, ni de salvar vidas, ni de alimentar mejor a la gente, sino de generar capital, de acumulación de capital. Y eso lo vemos en prácticamente todos los espacios. Y eso genera unos eventos violentos, porque a toda acción hay una reacción, y la reacción tiene que ser una forma también de defenderse, ¿no? Están violentándome, ¿no? En mis espacios, desde el cuerpo físico hasta la tierra, la salud, etcétera. La educación. De Estados Unidos en los años 50 era el imán de todas las mentes más preclaras, donde todo el mundo quería ir porque había unos espacios ilimitados de investigación y de libertad para desarrollar investigaciones liberadoras. Y eso es ahora es todo lo contrario. Ahora le están poniendo visas denegadas a los científicos para ir a Estados Unidos a hacer sus estudios y desarrollar investigaciones. De manera que yo creo que estamos viviendo un retroceso en muchos espacios que se habían conquistado ya, y que pues lo primero que uno debe hacer es identificarlo y para poder superarlo. Otra cosa que yo tenía anotado aquí cuando tú me dijiste el tema que querías discutir, es algo que vi ayer en el New York Times, y es el asunto de la salud mental también. O sea, la criminalización de la salud de la población con problemas de salud mental en Estados Unidos es un problema serio. De hecho, el más reciente caso de violencia Black Lives Matter es un ciudadano afroamericano con problemas psicóticos que fue asfixiado o lo mataron también, como George Floyd, ¿no? Lo que pasa es que el video salió hace poquito, ¿no? Eso fue en marzo, y es trágico. Es como también están manejando a la población norteamericana con problemas de salud mental, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Yo trabajo en Río Piedra y voy todos los días al casco de Río Piedra, y hay una población de indigentes, homeless, con serios problemas de salud mental, deambulando por todas las calles de Río Piedra, la ciudad universitaria, por cierto. Y es preocupante, ¿no? Porque entonces también se criminaliza la población con salud mental deficiente, o sea, con problemas de salud mental, que tienen problemas que se podrían resolver con 4 pastillas al día, tú sabes, con litio, ¿sabes? Hay cura y hay remedio, y con todo este asunto y eso yo recuerdo porque se advirtió cuando empezó este asunto de la reforma de Rosselló, la reforma de salud, que originalmente se llamó la tarjetita, se advirtió, le están restando el presupuesto a AMSCA y a los programas de salud mental, y esto va a reventar en 10, 5 años. Esto va a ser un problema, y ese problema ahora mismo Puerto Rico lo está viendo en las calles. Hay un problema serio de una población con problemas de salud mental que está en las calles deambulando, y lo que se hace
para agravar la situación de las cárceles es meterlos presos. Entonces, es un problema montado encima de otro. Yo sé que estamos hablando de los del problema de la violencia en Estados Unidos, pero es que hay que traerlo aquí. Nosotros vivimos una violencia terrible, pues cuando habla Carlos sobre la democracia, nosotros vivimos en una situación colonial absurda, casi del siglo XIX, o sea, una junta de control fiscal es la que decide todo en Puerto Rico, o sea, todo cómo se distribuye, a quién se le asigna, y entonces... Pero sin embargo, nosotros nos quedamos como si no fuera verdad. Y nosotros es como si no lo sintiéramos. Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación y estamos viendo toda esa forma de aplastarnos, pero nos quedamos igual. Es como si no creyéramos que todo eso está ocurriendo. No lo vemos con claridad. Tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y continúo la conversación con una orquesta de coquíes que ustedes escuchan ahí detrás y con Carlos Severino y Manolo Cos. Yo cerré el segmento anterior diciendo que con este asunto en el caso nuestro, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de Estados Unidos y en el caso nuestro, porque yo había llamado la atención en el segmento anterior cómo a los ciudadanos las cosas pasan por el frente y sencillamente teniendo la capacidad del voto, ¿verdad? El derecho al voto, por ejemplo, y el derecho de tener una actividad con mucha más integración en lo que ocurre en los países y en las ciudades, pues mucha gente es indolente, mucha gente ignora los procesos y nosotros es como en muchas cosas uno se mantiene atrás porque cree que no puede hacer nada, o porque es indiferente, o porque no sabría cómo hacerlo, o porque no entiende de los procesos, pero sea lo que sea, el resultado es fatal. Estamos viviendo un momento, realmente es hasta absurdo lo que estamos viviendo, porque encima de eso, con la pandemia y el cambio tan radical en la vida de todos los seres humanos de este planeta, yo creo que eso influye mucho en los problemas mentales, en los problemas económicos, desde luego, en la educación, en la salud, en el manejo de la política, en el que los que abusen con más facilidad porque todo el mundo está encerrado, ¿verdad? Carlos. Bueno, y a eso le añadimos también otro piso, que es el piso de que uno no puede entender cuál es el objetivo electoral de Donald Trump desde que comenzaron las elecciones. ¿Por qué yo digo eso? Pues porque ciertamente desde que ganó, Donald Trump no ha hecho sino ser gobernante de un segmento de la población de los Estados Unidos. Él no ha sido gobernante de todo el país. Él se ha dedicado a consolidar su base de apoyo. Por eso es que yo siempre, desde hace 3 años, he sostenido que Donald Trump estaba destinado ciertamente a perder las elecciones. Ahora es algo que es más evidente, pero yo creo que las elecciones las perdía de cualquier manera. Y es sencillo. En esta ecuación, Donald Trump solamente hay que recordar que llegó a la presidencia perdiendo el voto popular. Sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Fue presidente en virtud de que ganó más estados que Hillary Clinton, pero sacó menos votos que Hillary Clinton, y eso es significativo. O sea, en su mejor momento, que era desconocido, que pudo engatusar a mucha gente, pues no sacó la mayoría de los votos. 4 años después, en los cuales se ha concentrado fundamentalmente a enajenarse desde el punto de vista de lo que son los otros sectores diversos de la sociedad estadounidense, pues yo creo que Donald Trump ha sido totalmente inefectivo de sumar un solo voto de los que sacó en el 2016. Y a pesar de eso, de hecho, ha perdido votos en su propia base, porque ciertamente todas las encuestas nos dicen, los estudios electorales de universidades prestigiosas en Estados Unidos nos sugieren que ha perdido cantidad de votos, sobre todo en las mujeres en los Estados Unidos, en las mujeres blancas de los suburbios que votaron por él en el 2016 y que ahora no van a votar por él. Tiene un problema serio y su base de apoyo ahora mismo está cifrada en las poblaciones blancas que no tienen gran educación, es decir, personas que tienen 4º año,
que tienen grados asociados, pero no son personas que tienen cualificaciones universitarias en su mayoría. Así que es un candidato que él mismo se ha enajenado a través de una política que uno solamente puede pensar que cuando uno ve lo que está pasando en Brasil, cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, uno lo que piensa es en la antipolítica. Donald Trump no es un político, Donald Trump es un antipolítico, ¿verdad? En muchos sentidos. Y entonces uno dice, pues, ¿cómo es posible que personas que están manejando su campaña, pues hayan hecho este intento? Bueno, no sé cuál es el raciocinio de eso, yo no lo entiendo, pero obviamente lo tiene en una posición básicamente acorralado contra la pared, desesperado, culpando a todo el espectro posible, tanto fuera del país. Él culpa a la vacuna rusa, culpa a los chinos, culpa a todo el mundo. Cuidado si hasta culpa ahora también a Puerto Rico de algo con relación a que vaya a perder las elecciones. Así que uno no sabe a quién más va a culpar él de todo lo malo que él ha hecho, de todo lo enajenado que ha estado con respecto a poder, o lo incapaz que ha sido de poder atraer voto nuevo, y le echa la culpa al resto de la humanidad. Así que en ese sentido, uno no sabe y tiene serias dudas con el tema que discutimos también hace un tiempo atrás, del correo. Uno no sabe lo que pueda pasar, eso es una gran incógnita. El correo es una institución muy respetada, de las instituciones públicas más respetadas en los Estados Unidos, ¿verdad? Que los norteamericanos lo valoran y sienten que es parte de la identidad del país. Pues uno no sabe qué es posible que ocurra. Algo parecido como pasó aquí ahora con algo que los puertorriqueños, de alguna manera, aún con algunos incidentes menores, pues sentíamos un cierto respeto hacia la Comisión Estatal de Elecciones. Y hemos visto cómo ahora el maltrato institucional, que insisto, que no es casual, yo no creo que sea casual, hemos visto cómo han reducido a menos totalmente una institución que fue muy prestigiosa en su momento, ¿verdad? Y que aún siendo colonia, de las contradicciones de la colonia, ¿no? Aún siendo una colonia, pues tenía una institución que hasta fuera de Puerto Rico venía a verse cómo funcionaba, ¿no? Un procedimiento muy interesante. Pero eso es parte de estos procesos de deterioro de la esfera pública, y uno no sabe si en este momento pues le tocará al correo de los Estados Unidos jugar un rol de tranque en todo esto, pero uno con Donald Trump no puede estar seguro de nada. Bueno, y sobre todo en momentos en que él le está pidiendo a la gente que vote 2 veces, cosa que es absolutamente ilegal. O sea, él se la juega por donde quiera. Esas son las cosas que a mí me dejan asombrada, porque yo digo, bueno, pero ¿qué tiene que hacer Trump para ser derrocado? Y ahora mismo cuando tú miras las encuestas que yo vi esta mañana, ya se ha reducido muchísimo la ventaja que tenía Joe Biden en las encuestas, no es la misma, se ha reducido bastante. O sea que en realidad a esta hora no se sabe qué va a pasar, Manolo. No, y mientras más se acerquen esos números, más peligro hay de que se lo pueda robar. O sea, pues técnicamente robar. O sea, yo creo que este señor no tiene los escrúpulos, punto. Y es capaz de cualquier cosa. ¿Ustedes creen que va a ganar la Florida? ¿Ustedes piensan que va a pasar en la Florida? Yo creo que no debería ganar ningún estado, honestamente, según uno ve cómo se comporta, ¿no? El electorado norteamericano porque como dice Carlos, no hay un solo espacio social donde él haya avanzado electoralmente, de manera de que no debería tener más votos de lo que sacó. Y obviamente el Partido Demócrata ahora con su unificación alrededor del movimiento anti-Trump, o sea, realmente el Partido Demócrata ahora mismo, el que va a ir a las elecciones, es una sombrilla. Es una sombrilla, una coalición anti-Trump. Al otro día no hay un acuerdo, porque son posiciones muy distantes unas de otras, pero esa coalición anti-Trump debe ganar cómodamente en caso, o sea, si la cosa sigue desarrollándose, pero lo que pasa es que yo también creo que la baraja, la ficha que está jugando el presidente y sus allegados y sus estrategas es el de la polarización, y ahí regresamos al origen de la conversación. Esa polarización que es empujada desde posiciones presidenciales, empujando a las policías de ciudades,
empujando a las policías municipales, empujando a esas tropas trompistas, ¿no? De que vayan, invadan, empujen, provoquen. Esa polarización le funcionó en la última elección y creo que, aunque mucho más arriesgada, mucho más violenta esta vez, esa apuesta a la polarización y que el miedo va a conquistar votos es lo que yo creo que podría tener un efecto en el resultado electoral. Sí, y yo pienso además, Manolo, que la situación de Donald Trump, no solamente con respecto a su enajenación, su alienación con respecto a los sectores sociales de la diversidad de los Estados Unidos, sino también que todo parece indicar el estado profundo, lo que se lo llama en inglés el deep state, ese aparato extraño, amorfo, que está ahí, que existe, que es poderoso y que nadie lo puede tocar, ¿verdad? Nadie lo puede tocar. Le ha quitado respaldo totalmente a Donald Trump. Ya no tiene respaldo. Aflora mucha información en la cual es obvio que ese aparato ya no lo quiere, y los sectores económicos asociados a ese deep state tampoco lo quieren, porque han perdido mucho dinero, no solamente al interior de Estados Unidos, sino también al exterior de Estados Unidos. Estados Unidos hoy es un país cuya imagen, cualquier persona que sepa un poco, yo no sé mucho de eso, no soy comerciante ni empresario, pero lo mínimo que yo sé del mundo del empresarismo es que la imagen de una empresa importa mucho para una empresa, ¿no? Y la imagen de los Estados Unidos ha sido seriamente lacerada hacia el mundo en su vinculación. Es como dijo, los otros días leí un artículo que decía, no me acuerdo cuál fue, pero me acuerdo la frase, decía, Estados Unidos hoy, sus enemigos son todavía más enemigos de Estados Unidos, y sus aliados, los aliados lo miran con mucho miedo, ¿no? Así que si tus enemigos son más enemigos y tus aliados ya no son tus aliados, porque tú los has maltratado, ¿con quién tú cuentas realmente? ¿Con quién tú cuentas? Con nadie. Y eso es lo que ha pasado con Estados Unidos realmente, y eso influye mucho también en los negocios, en las grandes empresas americanas en el exterior, ¿verdad? Y lo que ha hecho de coacción respecto a muchas empresas en Europa, lo que ha hecho, la manera en cómo ha actuado contra China, ¿no? Que no es que haya una ideología, ¿verdad?, un anti-chino, sino que hay un problema de que hay mucha inversión de los propios Estados Unidos en China, ¿verdad? Si yo de repente me viro a China, pues tengo un problema serio al interior del país también. Ese es un problema serio realmente. Hemos estado discutiéndolo anteriormente aquí porque es incomprensible, es una locura, es incomprensible. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Tengo a Manolo loco con los coquíes, así que por eso te voy a pasar el batón, Manolo. Te quito los coquíes, aquí voy. Tony Croato hubiera sido feliz esta noche. Porque le encantaban los coquíes. Manolo, tú estás como los hawaianos que odian los coquíes. No. Fíjate que yo vivo en un sitio lleno de coquí y debe estar, pero no sé, parece que están tranquilos. Mira, yo creo que yo aspiro a que esa coalición, esa abanico, como le llama Carlos, de fuerzas antitrompistas muy disímiles, puedan realmente derrotar lo que yo considero que es una amenaza al bienestar y al futuro de numerosos proyectos que hay pendientes, ¿no?, por desarrollar a nivel global, a nivel internacional. Y me parece que hay todas las posibilidades, todo apuntaría hacia allá. Pero de regreso al origen de la conversación y del tema que nos propone Delvis, que es esta violencia, realmente no son brotes, es una violencia que está como que subterránea y ha aflorado, pero por todas partes, y no es solamente cuando se llega a los gases y al tiroteo, ya está habiendo guerra, o sea, técnicamente fue gente disparándose un grupo contra otro en las calles
de ciudades importantes de los Estados Unidos. Cuando tienes a un muchacho de 17 años con un AR-15 disparando, matando gente en el medio de la calle, tú tienes que decir que la cosa está realmente mal. Sí. Y yo creo que el problema no es que es un loquillo suelto, sino es que es estimulado por el presidente del país. Prácticamente le ha lanzado sus tropas de fuerzas de terreno, de tierra, ¿no? De pelear por él, y los ha exhortado a salir a detener esto. Y lo ha dicho, pues, sí, con su boca de comer, que esto hay que enfrentarlo con violencia, con fuerza. Sí, no, y el problema es que en esa forma, Manolo, está derrotando la conversación que se había iniciado sobre el Black Lives Matter, que era una conversación, porque se había iniciado en la forma en que estaba organizada toda la lucha del Black Lives Matter en un principio. Se estaba estableciendo una conversación y todo esto da al traste con esa conversación. Por eso es lo que me preocupa a mí, la coyuntura que se da. No, pero si miras bien, al principio de 2020, la fuerza principal política en crecimiento era la de Bernie Sanders. No era ni Trump, ni mucho menos Biden. Biden ni estaba no figuraba entre los principales contendientes. Es más, no estaba declarado como contendiente. Y eso le daba unas esperanzas, ¿no? A una renovación real, donde fuerzas distintas dentro del Partido Demócrata o aliadas del Partido Demócrata, como son los socialistas democráticos de Biden, de Bernie, adelantaban posiciones y presentaban un programa distinto para salir de los problemas que enfrenta la economía y la sociedad norteamericana. Y eso fue apagado, lo apagaron como si fuera un fuego. O sea, de la derecha del Partido Demócrata, que es una aristocracia muy, muy fuerte, muy, muy consolidada, logró apagar cualquier disidencia, ¿no? Y lo que presenta es un ticket también que si no fuera porque Trump es tan y tan peligroso, yo no creo que se podría generar una coalición como la que está ahora enfrentando a la candidatura del republicano. Ahora que ustedes mencionan eso, yo no sé si ustedes han visto un documental en Netflix de las mujeres que junto a Alexandria Ocasio-Cortez participaron, o sea, no lo he visto. fueron en la primaria. Exactamente, que participaron. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo busco y después lo pongo en la página del programa. Pero es muy interesante ver la cantidad de mujeres que dieron un paso al frente porque sus propias vidas estaban impactadas. Una de las que más me llamó la atención a mí es la mujer que ella se lanza a la primaria en su estado porque su hija murió a los 22 años porque enfermó y fue a buscar servicios médicos y como no tenía plan médico no la atendieron y murió al día siguiente. Eso es por mencionar uno. Y entonces como la diversidad, hay la diversidad, exacto. Pero al final la que resulta electa es Alexandria, de ese grupo que está en el documental, ninguna de las otras. Y electa, pero electa cómoda, y le pusieron una candidata reelecta y le pusieron una candidata con mucho dinero para vencerla. Algo así como le hacían también en Chicago, le hacían eso varias veces a Gutiérrez, ¿no? Y nunca lograron destronarlo. Yo quisiera, porque lo mencioné al principio, Delvis, aquí tengo la gráfica que, si te parece, se la puedo pasar. Es un diagrama de pastel de la autoría del Southern Poverty Law Center de 2017 sobre la distribución de los grupos de odio que operan en Estados Unidos por segmento. Y voy a leer algunos y luego se la voy a pasar, si te parece, a Leila, a la compañera Leila, para que lo pueda subir y la gente que ve también el programa. Página, claro. No puede ir por la página, lo pueda ver. Pero en este diagrama, que es un círculo, un diagrama, eso que llaman de pastel, aquí tenemos que los grupos, esto es una información que lo obtienen de los agencias de seguridad de los Estados Unidos. Grupos pertenecientes, grupos de susceptibles, hablo de grupos susceptibles a ejercer violencia, porque son grupos de odio. El Ku Klux Klan, 130. En Estados Unidos ha identificado 101 grupos antimusulmanes. Hay 100 grupos de nacionalistas blancos,
hay 99 grupos neonazis, definidos como neonazis, hay 78 grupos de lo que llaman skinheads, racistas, porque hay otros skinheads que no son racistas, raspacoco. Los raspacocos racistas. Hay 51 grupos definidos como con potencial de violencia anti-LGBTI, ¿no? Interesante. Además, 43 grupos que se llaman neoconfederados, que son personas que evocan los grupos, ¿verdad? Los sectores confederados de la guerra, que hablamos de esa guerra civil en Estados Unidos, que todavía está latente y se queda duda, pues simplemente hay que ver esto. Grupo 21 de identidad cristiana, que son catalogados como también grupos de odio cristianos, ¿verdad? Y hay, interesante, 193 grupos separatistas negros en Estados Unidos, que es el mayor de esto. En el pastel, el grupo mayor son los separatistas negros, curiosamente. Y son grupos, ¿verdad? Como Back to Africa o algo así. Sí, es una amalgama. Back to Africa, hasta algunos que lo que dicen es que se debe crear paralelamente una nación con instituciones negras en los Estados Unidos, que es la única manera de romper un Estados Unidos blanco y un Estados Unidos negro, ¿no? En verdad, eso, claro, lo estoy simplificando, pero eso denota lo frágil que es la sociedad estadounidense, lo volátil que puede ser, y ciertamente es un país que está sentado sobre una bomba de tiempo. Si esto no se resuelve, y lo que hace Donald Trump simplemente es buscando la forma de cómo enfatizar estas diferencias, sacar provecho de estas diferencias, y el discurso de Biden es todo lo contrario, y dice, basta ya de que nos sigan dividiendo, Estados Unidos es fuerte cuando se mantiene unido, ¿no? Ese discurso, ¿verdad?, que crea las bases para esa sombrilla, para esa coalición de la que hemos hablado ya en este programa en múltiples ocasiones. Pero esta gráfica me parece extremadamente interesante, ¿no? De visualizar a tono con lo que está pasando en este momento en ese país. Manolo. No, coincido. La fundación de la República Norteamericana tenía unos problemas subterráneos o de raíz que nunca fueron resueltos. El problema de la territorialidad, el asunto de ocupar espacios que estaba ya ocupado, o sea, arrebatar territorio para desarrollarte como país, contrario a las tribus europeas, ¿no? Que más o menos se conforman y hacen los estados, las naciones-estados, etcétera. La nación-estado norteamericana fue arrebatando espacios y masacrando naciones. O sea, es una historia muy violenta. Entonces, como no se acaba de reconocer ese desarrollo tan tumultuoso, lo que hace es acumular fuerzas internas que están en contradicción, que no hay manera de resolverlo sin que primero que se reconozca la naturaleza violenta de su nacimiento y de desarrollo, y entonces atenderlo, ¿no? Es lo primero que tienen que hacer. Algo parecido le pasa ahora a España, por ejemplo, ¿no? Que ahora es que donde se empieza a notar que la transacción que hubo entre las fuerzas antifranquistas y franquistas para producir un Estado parcialmente democrático como el que ahora enfrentan unos problemas serios, porque nunca se resolvió ese asunto. O sea, no se derrotó el franquismo propiamente, sino que se transó con él. Entonces, todavía quedan asuntos por resolver. Y eso creo que es lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. Y los hay mucho por ver. Tienen que estar bien nerviosos con todo este asunto, porque el anexionismo puertorriqueño vive en un sueño. Es como si no entendieran lo que está pasando alrededor. Y lo de qué manera, y uno dice, pero es que están... ¿Y de qué manera se lo van a repetir? Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Puede ser. Lo bueno es que ustedes vienen todas las semanas. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado siempre en grata compañía con ustedes y con las personas que nos escuchan. Vamos a pasar con los consejitos de quiebra con el licenciado Germán Valentín. Buenos días, Germán. Adelante. Muy buenos días, Delvis. En el programa pasado les hablé sobre las alternativas que tiene un empleado si su patrono solicita la protección bajo el código de quiebra. Siguiendo este tema, hoy les hablaré de cómo se radica la reclamación en el procedimiento.
Recuerden que la radicación de la reclamación es el requisito necesario para obtener algún tipo de pago. Cuando una persona o entidad radica una petición de quiebra, el tribunal enviará por correo una notificación a todos los acreedores. En esta notificación aparece la información importante, como el nombre de la persona o entidad en quiebra, su dirección, la dirección y teléfono de su abogado y algo muy importante que es la fecha límite que se tiene para poder reclamar. Esta fecha es de suma importancia, ya que si usted radica después de la misma, es muy probable que el tribunal no autorice que se le pague. Para radicar una reclamación se debe llenar la forma que acompaña la notificación o bajar dicha forma de Proof of Claim o reclamación por internet. Como los procedimientos en el tribunal de quiebra son en inglés, la forma está en ese idioma, por lo que deberá también llenarla en inglés. La información que se le requiere es relativamente sencilla e incluye nombre, dirección, teléfono del reclamante, el tipo de deuda que es decir, en el caso de una reclamación al patrono por concepto de qué es la deuda y la cantidad que se reclama. La reclamación debe estar acompañada de los documentos o certificaciones que acrediten lo que se está reclamando, que en el caso de salarios, vacaciones, etcétera, puede gestionarse con el patrono o el síndico del caso. La forma debe radicarse en el tribunal firmada y esta radicación puede ser electrónica o presentando el documento en la secretaría del tribunal que está localizada en el primer piso del edificio federal en el Viejo San Juan. Es conveniente que si se radica la reclamación en papel, se lleve el original y una copia para que se la sellen y con esto tenga prueba de que la radicación se hizo y la fecha en la que se hizo. Aunque el procedimiento es relativamente sencillo, es importante que usted, de no conocer el idioma inglés o de tener dudas en la información o documentos relativos a su reclamación, busque asesoramiento para evitar complicaciones. Una reclamación mal llena o sin los documentos necesarios puede ser eliminada por el tribunal. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratuita y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado con nosotros. Bueno, amigos, hasta aquí Delvis Grisel y compañía. Muchísimas gracias por escucharnos.